Y vamos a leer la bendita palabra del Señor. Yo quiero que usted entienda algo, iglesia, que lo que Dios va a hablar hoy a nuestras vidas tiene que marcar una diferencia en nosotros hoy. Porque a veces la iglesia tenemos mala costumbre nosotros de creer que lo que vamos a leer lo estamos haciendo correctamente. Pero mira que Dios es tan grande y maravilloso que el Señor dejó su palabra para hablar nuestras vidas y corregir y enseñarnos, porque Él lo quiere es enseñarnos. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 17, dice así. Y va a meterse usted dentro de lo que va a leer. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la alianza de su Santo Espíritu. Amén y amén. Abusos en la cena del Señor, dice ahí. Pero al anunciarnos esto, que sí que nos alabo, dice Pablo. Porque no os congregáis para lo bueno, para lo mejor, sino para lo peor. Ojo con esto. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay divisiones entre vosotros, divisiones. Y parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que no se haga manifiesto entre vosotros los que no son aprobados. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia carne, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tienes casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, dice. Avergonzáis a los que no tienen nada. Que os diré, os alabaré, en esto no os alabo, dice el apóstol Pablo. Verso 23, ahí está de corrido, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es derramado. ¿Qué dice? Yo digo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dice. Así mismo tomando, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí, dice. Verso 26. Así pues que todas las veces que comáis, que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte de nuestro Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice, y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe de la copa indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, dice. Por lo cual hay muchos enfermos, débiles entre vosotros. Muchos duermen. Hablar de dormir es morir. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperamos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice el apóstol Pablo. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema, la cena del Señor. ¿Sobre qué quiere hablarnos?
la cena del Señor. Y hoy es triste y lamentable ver cómo se ha perdido el respeto y la reverencia cuando se dice la cena del Señor, cuando se dice tomar la cena del Señor. Unos llaman la Santa Cena del Señor, otros llaman la comunión del Señor y otros llaman la mesa del Señor. Pero todo es igual porque se comparte la mesa del Señor. Escuche esto acá. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dejó dos ordenanzas establecidas dentro de su palabra para la iglesia. ¿Dejó qué? Dos ordenanzas. Una ordenanza de ellas fue la Santa Cena. Otra ordenanza que dejó establecida el Señor Jesucristo en su palabra fue el bautismo. Pero hoy quiero centrarme en lo que se llama en la ordenanza la Santa Cena del Señor. ¿Por qué ordenanza? ¿Por qué ordenanza de la Santa Cena? Porque fue establecida por el Señor Jesucristo. Él estableció esta ordenanza, dio esta orden, digamos así, para su iglesia. Cuando Él se reúne con sus discípulos, les establece y les da la ordenanza de que deben de hacer cada vez que se reúnan como cuerpo de Cristo, como iglesia, que nos reunamos o nos congreguemos en el Señor. Debemos de hacer esa ordenanza de la Santa Cena. Muchos dicen, pastor, ¿y cuándo es el día específico y cuántas veces debemos de reunirnos a celebrar la Santa Cena? El pueblo judío, cuando era la Pascua, lo hacía cada año. Hay otros pastores que lo hacen cada 2 meses, cada 8 días, cada mes. Pero en sí esto no tiene importancia el día, porque el Señor no estableció un día fijo. Él lo que dijo: cada vez que ustedes se reúnan, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es la Santa qué? Cena. Ahora sí miramos. Cuando nosotros miramos del por qué Pablo, quiero que tengas claro aquí en lo que me voy a centrar. En el verso 17 al 22, vamos a encontrar una iglesia que se llama la iglesia de los Corintios. Ahí voy a hablar un poco y vamos a hablar y vamos a ver los problemas que habían dentro de esta iglesia llamada los Corintios. Cuando nosotros miramos de por qué Pablo exhortó a los Corintios en aquellos tiempos, porque era una iglesia que llevaba tiempos en el Evangelio. Era una iglesia que dentro de la iglesia, dentro de ese cuerpo, habían varios errores. Habían dificultades, habían divisiones, habían consecuencias, habían murmuraciones entre ellos. Cuando nosotros miramos el por qué Pablo exhorta cuando la iglesia de Corintios estaba compartiendo la cena, porque no sabían a qué ellos se reunían. Pablo les dice: ¿debo alabarlos en esto? Pues no, les dijo. Porque a Pablo le llegó a sus oídos, yo creo que el mismo pastor envió mensajeros de aquella iglesia, o alguien miró y comentó a Pablo de lo que estaba sucediendo dentro de la misma iglesia. Y esta iglesia de los Corintios, yo digo que para Pablo fue un dolor de cabeza, porque habían divisiones, habían pleitos, habían contiendas, había murmuraciones dentro de esa iglesia. Y cuando nosotros miramos el verso 17, léalo acá, por favor. Dice: pero el anunciaros esto, que sí que no os alabo, o sea, no me gozo, no os alabo, no os elogio, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La pregunta es: ¿cómo así? ¿Una iglesia se puede congregar para lo peor? Sí. ¿Se puede congregar para lo mejor?
reúnen para lo peor. Unos se reúnen para adorar al Señor y otros se reúnen para su carne. ¿En qué sentido? Cuando es lastimosamente ver que en esa iglesia se reunían y dentro de la misma iglesia, unos mientras adoraban al Señor, otros murmuraban. Unos mientras alababan al Señor, otros criticaban. Unos mientras adoraban al Señor, otros hacían divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Y para eso Pablo le dice, para esto se reúnen. Mira el problema de la Santa Cena. Lo delicado que es no entender cuando tengo el privilegio de compartir de la mesa del Señor, o de la comunión del Señor, o participar de la cena del Señor. Yo tengo que tener muy claro eso. Y Pablo le dice, ustedes no se reúnen sino para lo peor y no para lo mejor. Porque yo veo que hay dentro de ustedes, le dice, divisiones, pleitos, contiendas, disensiones, excepción de personas, le dice Pablo. Y esa era la iglesia de Corintios. Y dentro de esa iglesia no solamente había eso. Y lastimosamente hoy ocurre muchas veces lo mismo dentro de las iglesias. Muchos se reúnen a ver, a adorar al Señor, otros se reúnen a ver cómo fue vestido el hermano, cómo fue vestida la hermana, si la hermana se peinó o no se peinó, si la hermana se puso pantalón o se puso falda, si la hermana se hizo el moño o no se lo hizo. Y muchos se reúnen para criticar y murmurar dentro del templo de Dios. Y Pablo está exhortando a esta iglesia. Créame que yo no quisiera estar en los zapatos de aquel pastor. Porque ese pastor, el que estaba ahí dirigiendo la iglesia de Corinto, tuvo que haber llevado mucho. Llevado del culto, llamémoslo así. Porque era una iglesia que no estaba, sino se congregaba ¿para qué? Para lo malo. Miren versos 18 y 19, por favor. Pues en primer lugar dice, cuando os reunís como iglesia, o sea, cuando se congregaban como iglesia, dice, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Dice, divisiones. Y en parte lo creo, dice. Porque es preciso, esa palabra preciso quiere decir, es necesario que dentro de la iglesia haya divisiones, dice. ¿Cómo así, pastor, que haya dentro de la iglesia divisiones? ¿Cómo así? Pablo dice, es preciso. ¿Por qué? Porque entre vosotros hay disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que han de ser aprobados. O sea, escúchenme acá. Había divisiones dentro de la iglesia, sí. ¿Por qué Dios permitía divisiones dentro de las iglesias? Porque ahí es cuando nosotros como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, vamos a aprender a discernir quién es maduro espiritualmente y quién no es maduro espiritualmente. Pablo está diciendo, porque yo veo que hay divisiones entre vosotros, dice. Y la palabra divisiones viene de la palabra griego que significa quisma, o sea, quiere decir cisma o rotura, o sea, había rotura dentro de la iglesia de los Corintios, o sea, había pleitos, había divisiones, había contiendas, y ellos se peleaban por cosas secundarias. Y hoy en día muchas veces dentro de las iglesias hay divisiones. ¿Por qué? Porque el pastor no hace lo que el hermano quiere, no pone el floreo como yo me gusta, ay, yo no vuelvo allá porque no cantan la canción que a mí me toca el corazón. Ay, yo no canto porque ver a aquella hermana no me la paso, dice. Y eso es lo que decía Pablo. Dentro de la iglesia de Corintios había divisiones. Y hoy en día sucede lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. El uno menosprecia al uno, el otro se cree más que el otro cree saber más que el otro dice yo lo hubiera hecho mejor, el otro dice, ay, pero es que esa ropa que trae fulana no le combina para nada. ¿A ti qué te importa? Pablo exhortó a la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque era una iglesia inmadura espiritualmente.
la madurez del Señor. Si no quieren una iglesia débil, si nos saludaban, iban. Si no nos saludaban, no iban. Si saludaban a uno, decían eso ahí entre roscas se saludan. La pregunta es, ¿se reunía la iglesia de Corintios para lo malo y no para lo bueno? La pregunta es, ¿para qué nos reunimos, hermosos pueblos de Dios? Debemos de entender eso, que cada vez que yo me reúno acá, no me reúno a un culto más. Yo me reúno es como cuerpo que somos de Cristo. Y somos uno solo. Pueden haber 100 personas, pero somos uno en Cristo. Y cuando tú entiendas esto de que somos uno y nos reunimos para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para alabar al Señor, todos en uno solo, entonces hemos entendido que el hermano que critica, el hermano que murmura, el hermano que dice algo, nosotros ya no nos afecta porque nuestro estado espiritual ha crecido en el Señor. Y eso es lo que había en Pablo. Esta Cristo dice, yo digo, Dios mío, le diste sabiduría a Pablo para que arregle el próximo. Porque eso es lo que había. Y ellos dicen que ellos no entendieron lo que era eso, la división. Ellos no entendieron para qué se reunía la iglesia de Cristo. Y nosotros, la iglesia de Cristo, nos reunimos porque somos el cuerpo, el templo del Dios viviente. Hermano, usted no se reúne aquí, este no es la iglesia, este lugar no es la iglesia. Este es un lugar donde nos reunimos, donde Dios permite que su pueblo, su iglesia, sus santos, sus redimidos se congreguen en uno solo y levanten una sola voz unánime y adoremos al que vive para siempre. A eso es lo que usted y yo venimos a hacer. Juan capítulo 13, por favor. Verso 34 y 35. La iglesia de Corintios no entendía esto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo, ¿qué? Os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto, ojo con esto, en esto conoceréis a todos que son mis discípulos, si tuvieren amor el uno por los otros. El amor de Dios debe prevalecer en nosotros, dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. Debemos amar al Señor como cuerpo. Nadie es más que nadie. Y en la iglesia de Corintios lo que había era divisiones, murmuraciones. Y mira lo que dice Tito, por favor, antes de Hebreos, por favor, está. No pierdas Corintios, por favor, para no estar repitiendo. Ve a Tito, a la carta de Tito, y mira el capítulo 3. Tito capítulo 3, verso 10. Y mira lo que había. Al hombre que cause divisiones, mira ya Pablo como dice. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, o sea, exhortación, disciplina, corrección, dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Los corintios estaban ahí. ¿Qué tenían ellos? Que ellos tenían y no habían entendido que ellos eran un solo cuerpo cada vez que se reunían. Y cada vez que ellos se reunían, no entendían que se reunían a la cena, era compartir y hacer algo memorial y hacer qué significaba la cena para ellos y para nosotros. Porque ellos no entendieron que ellos eran un solo cuerpo. Y tú y yo debemos de entender que tú y yo somos ¿qué? Cuerpo de Cristo, uno solo. No son dos, no es hermana, el hermano va allá y el hermano va acá. No, somos uno solo en Cristo. Y mira lo que dice Primera de Corintios, por favor. Ahí donde tú estás. Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, verso 17 dice así.
siendo uno solo el pan, está hablando de Cristo. Nosotros como con ser muchos somos un cuerpo, dice, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, está hablando, Cristo es uno, es el pan. Dice, y nosotros siendo muchos, llegamos a ser uno en Cristo. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es a nivel de la tierra, a nivel mundial. No importa cuántas iglesias de sana doctrina hayan, somos uno en Cristo, la iglesia. Somos uno. Y dice Pablo, somos uno. Miráis 1 Corintios 12:12. Ahí mismo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo, dice. Así hayan miles, aquí hayan 100 acá, somos uno en Cristo. Porque tenemos que entender eso, que somos ¿qué? Uno en ¿qué? En Cristo. Los corintios, cuando participaban de la cena del Señor, no estaban mostrando la unidad que Pablo, la palabra nos habla, que somos uno. Ellos no estaban mostrando, porque cuando tú lees Corintios 17 al 22, vas a encontrar que a pesar de que se reunían, habían 3 tipos de personas dentro de la congregación. 3 tipos. Estaban los ricos, estrato medio, y estaba estrato 1. Hablemoslo así acá. O yo no sé cómo tú digas en tu país. Estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Y cada vez que ellos se reunían, dice que ellos llevaban de comer. ¿Qué hacían ellos? Llevaban el traje. ¿Usted no ha escuchado por ahí esa palabra? El traje. Vamos a hacer fin de año y vamos a hacer el traje. Usted trae, yo trajo, él trajo, ella trajo, y todos vamos a compartir en el traje, decían. Esa era una costumbre que tenían los griegos del traje, de compartir la comida. Y el pueblo cristiano, el pueblo judío, tomó esa costumbre de los griegos. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos, cuando llegaba el día de la cena, por eso dice el Señor, es que no tienen casa donde ustedes coman, no tienen casa donde ustedes beban, porque ellos llegaron hasta tal punto tan extremo de irrespetar la casa, el lugar donde se congregaban, de que se emborrachaban dentro de la iglesia. ¿Dónde se emborrachaban? Dentro de la iglesia. ¿Dónde comían? Dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué hacían ellos? Los ricos, cuando hablaban del traje, era algo en común que compartían, pero ellos no compartían con el que no tenía, sino que ellos miraban estratos entre ellos. Entonces los ricos traían sus buenos manjares y los otros traían por ahí pan y leche. Y los otros no traían nada, esperando que alguien les diese. En esa iglesia no había una palabra que se llama, que el Señor tiene todos los días con nosotros: misericordia. En esta iglesia de Corintios no había misericordia. No importaba si el uno comía, el otro no comía. Lo que importaba era que ellos, los ricos, comían lo mejor y menospreciaban al pobre. Y por eso Pablo tiene que exhortarlos. Les dice: ¿a qué se reúnen ustedes? Ustedes no se reúnen para lo bueno, sino para lo malo, le dice. Porque ustedes menosprecian la cena del Señor. Ustedes menosprecian, les dice, al cuerpo de Cristo. Y eso hoy no se ve. El que está al lado, mírelo, el que está al lado, mire al que está a su lado, dele una sonrisa. No, pero mire, ¿sí ve? Al que está a su lado, una sonrisa, ya sé. Hermano, y eso es que el Señor nos está hablando, ¿no?
Y hacemos excepción cuando somos uno en Cristo. Y cada vez que nos reunimos, somos uno en Cristo. Así hayan miles, somos uno en Cristo. Esa es la iglesia. Seguimos. En el verso 20 al 22, mire ahí. Cuando pues tú reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. O sea, cada vez que había cena, ellos no se reunían. Les dice, esto no es lo que ustedes malinterpretan, que van a la cena. Esto no es. Ustedes, perdónenme la expresión que voy a usar. Digo, ustedes lo que van allá a la iglesia, al templo, es a tragar dentro del templo. A eso es que se reúnen, les decía. Comen peor que sanguijuelas. Me imagino que Pablo exhortó duro, porque había de todo. Y mira el verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta. ¿A qué comían? A lo que llevaban, al traje. Su propia cena, dice. Y uno tiene hambre, está hablando de los pobres. Dijo, ustedes comen su propia cena y el pobre tiene hambre y ustedes no le dan. Otros, ¿qué hacían? Se embriagaban. ¿Y dónde cree que se embriagaban? Dentro de la iglesia, dentro del templo. Era una iglesia como para estarla pastoreando hoy en día, ¿no? ¿Ah? Tremendo. Y ahí me impacta, dice verso 22. Pues no os tenéis casas en que comáis y bebáis, como diciendo, ¿por qué no comen antes de venirse y no coman dentro del templo? Y hoy no se ve eso muchas veces. Gente lleva a los niños, gente adulta lleva que paquetes dentro de la iglesia como si fueran a un teatro a ver una película. Y parecen camellos rumiantes todos ahí. Rumiando, comiendo dentro de la iglesia. ¿Usted de pronto no ha visto eso en alguna vez? Y por eso les dice Pablo, es que ustedes no tienen casas para que comáis. Dicen que comáis. O menospreciáis la iglesia de Dios. Ojo con esto aquí. Aquí no está hablando de menospreciar el lugar donde yo me congrego. Está hablando, dice, ustedes se embriagan, ustedes comen y no comparten con el que no tiene, con el hambriento. Ustedes, dice, están menospreciando al cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Dice, ustedes menosprecian la iglesia de Dios. O sea, cuando alguien murmura en el culto o fuera del culto, está menospreciando al cuerpo de Cristo. Entonces, ojo con eso cuando usted murmure del hermanito o la hermanita o fulana tal o fulano de tal. Recuerde que es miembro y templo y cuerpo de Cristo. Entonces, al usted murmurar de un hermano, ¿de quién estaría murmurando? De toda la iglesia, del cuerpo de Cristo, a los ojos de Dios. ¿Sí ve? A eso es lo que ellos se reunían. Y a eso es que hoy en día mucha gente se reúne a criticar, a murmurar, a ver si fulana se peinó, no se peinó, si llevó velo, no llevó velo, si llevó falda, no llevó falda, cómo fue, si levanta las manos o no levanta, si adora o no adora. La pregunta es, ¿para qué te reúnes? ¿Para qué nos congregamos? Si cuando el cuerpo somos uno y debemos de entender que nos reunimos aquí para adorar al Señor, tan pronto empiece el culto, todos tenemos que estar unánimes, uno en Cristo. Uno en Cristo. Pero no había unidad en la iglesia de Corintios. En esa iglesia no había unidad. Yo me atrevo a decir, era un desastre. Era una vergüenza de iglesia. Porque para esto se reunían. Iban a la cena y decían, ay, ¿por qué no hacemos después de la cena y traemos el traje y todos? Y eso, en vez de esperar que se acabara dentro del templo, dentro de la iglesia, comían lo que ellos llevaban. O sea, en pocas palabras, lo volvían como un cine ellos. Ahora sí, aquí
Te dije que había tres clases de personas: los ricos, la clase media y los pobres. Y cada uno de ellos, los ricos comían lo que ellos llevaban, la clase media comían entre ellos lo que ellos llevaban, y a los pobres que se los lleve el hambre. No había misericordia en ellos. Yo pregunto, y es tan triste ver que dentro de la iglesia, si yo le pregunto a usted, ¿cómo se llama el hermano? ¿Cómo se le llama al hermano que tiene usted ahí atrás? ¿Cómo se llama el hermano que tiene usted ahí atrás? ¿Cómo se llama la hermana que usted tiene allá atrás? Usted Jesse. Andrés, ¿cómo se llama el hermano que está allá atrás suyo? ¿Sí ve? ¿Sí ve que cada uno nos reunimos, cada uno por nosotros, pero no hay unidad? Cuando somos 100 y debemos de sabernos el nombre de todos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios hacía eso. Se acababa el culto y se dedicaban a comer y cada uno se iba y armaban su parche. Pero nunca se tomaban 5 minutos para saludar al que está a su lado y decirle: ¿cómo te llamas? ¿Por qué te gustaría que ore? Esa era la iglesia de Corintios. La pregunta es: ¿cómo se llama la persona que está ahí atrás tuyo, varón? La que está ahí atrás tuyo, la que está ahí atrás tuyo, ¿cómo se llama? Escúcheme acá. ¿Para qué nos reunimos? Cuando tú no conoces a tu hermano, que es cuerpo de Cristo también. ¿Para qué nos reunimos cuando él pasa necesidad y tú de pronto no estás pasando y no te importa? ¿Para qué nos reunimos cuando él pasa una dificultad y no estoy yo ahí para darle una palabra de aliento? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para lo bueno o para lo malo?, dijo el apóstol Pablo. Cuando usted debe conocer el cuerpo de Cristo, que es usted parte de él. Cuando llega un nuevo, los antiguos se hacen entre ellos y menosprecian al nuevo. ¿Por qué no se acerca al nuevo y le hace conversa y le saluda, le da un abrazo y le dice: cuentas con Dios y cuentas con nosotros? Ahí estamos como cuerpo. Lo que a ti te pasa a nosotros nos afecta también. ¿Pero a qué van? Otros parecen las comadrejas. Van y es eche parla el uno y el otro. ¿Para qué te reúnes? ¿Para lo bueno o para lo malo? Cuando yo me reúno para lo bueno, lo que Pablo les dice: ustedes tienen un error, están en un gravísimo error y fatal, porque ustedes no han entendido que son cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo deben vivir para Cristo. Eso era lo que Pablo decía ahí. Pero ahora pregunto, mire, cuando se acabe el culto, tú que me escuchas en tu congregación, donde tú te congregas, si no has conocido al que se sienta a tu lado, salúdale, dale un abrazo en el amor de Cristo, que esa persona que está a tu lado es cuerpo de Cristo también y es tu hermano en Cristo. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para ver al pastor predicar nomás? Ay, es que el pastor se da garra, ahorita se pasará 20 minutos. Y le pido a Dios que me ayude cada día más a profundizar y a hacer sermones de 2 horas. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. Le pido a Dios que me
me ayude cada día más a profundizar en su palabra para hacer sermones de 2 horas. Con los 4 que dijeron. ¿Sí ve? Porque dicen, usted lo que ya nos está es preparando, nos está expuliendo. No. Pablo les dice eso. Ahora sí, ya miramos los problemas que habían dentro de la iglesia y el problema que puede haber dentro de cada congregación donde tú te reúnes. Eso se tiene que acabar dentro de una iglesia. Pero Pablo dice, no, es bueno que haya eso. ¿Por qué? Porque usted aprende a discernir quién es maduro en Cristo y quién es bebé espiritual. Al bebé no se le puede decir nada porque se va, se enoja, se le jala las orejas, se le exhorta. Ay, no, es que a mí ni nadie me manda, ni en la casa me mandan, y usted me va a mandar aquí. Es otro cuento, y se va. Entonces uno dice, Señor, ¿por qué él se fue? Porque era inmaduro espiritualmente. Ahora sí, mire el verso 23 en adelante. Pablo, santo Dios mío, Pablo le dice a ellos qué significa la cena. Y ahora vamos a ver qué significa la cena realmente. Verso 23, ahí no es que es un capítulo, es todo completo. Porque yo recibí del Señor lo que también os habéis enseñado, lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo, habiendo tomado la copa después de haber comido, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice: haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así el verso 26 dice: así pues, que cada vez o todas las veces que te reúnas o que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. Si yo le preguntara a alguien qué significa la cena para usted, no quiero preguntarle porque me va a resultar que no sabe el nombre del hermano que está a su lado. Pero ¿qué es la cena? ¿Qué representa la cena o qué significa o qué simboliza la cena para nosotros, para la iglesia? Pablo le recuerda que el significado de la cena del Señor a los corintios, escucha esto, hoy en día algunos le llaman la cena del Señor, otros le llaman la comunión con el Señor y otros le llaman la mesa del Señor. Pero todo esto es lo mismo, no importa cómo tú lo llames. Lo que importa es el significado de la Santa Cena del Señor. Es el significado. La Cena del Señor simboliza como una obra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Eso significa, porque antes de él ser llevado a la cruz, él estaba reunido con sus discípulos y él tomó ese pan. Escucha esto, él tomó ese pan y ese pan lo partió. Ese pan, ahí había un cuerpo y el cuerpo era Cristo. Ese pan simbolizaba que cuando él lo parte, les estaba diciendo a los discípulos: así como parto este pan, así será partido, así será entregado mi cuerpo por vosotros, les dijo. Y esta copa con ese cáliz, esa sangre, dijo, esa sangre será derramada por vosotros en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo les dice: hagan esto en memoria de mí, como diciéndoles, cada vez que se reúnan como iglesia, como un cuerpo en Cristo, cada vez que tomen la Santa Cena, recuerden lo que hice por ustedes en la cruz del Calvario. Eso significa la Santa Cena. Otros
Cristo es comparado, el pan y el vino, con el sacrificio de la cruz. Cristo es comparado. O sea, míreme hasta dónde se ha perdido la reverencia hoy en día, que tomamos la cena como deporte. No nos tomamos un tiempo para ver qué significa la cena, qué hizo Cristo por mí a través de ello, o qué simboliza la cena. Ese pan partido era ese cuerpo dellagado de Cristo en la cruz del Calvario. Ese pan, dijo, así será mi cuerpo. Dijo, por vosotros. Dijo, por vosotros, mi carne será molida, dijo, por vosotros. Dijo, y yo quiero que ustedes entiendan que así como parten este pan, dijo, mi cuerpo será molido por vosotros, dijo. Haced esto, decía, cada vez que lo comáis. Esa sangre también dijo, cada vez que bebáis de esta copa, esta es mi sangre que será derramada por vosotros, dijo. Si no hubiera habido muerte, no hubiera habido cruz, no hubiera habido látigos, no hubiera habido maltrato, ultrajo, humillaciones, escupitazos que a Cristo le dieron para poder ir a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Eso significa la cena. Y hoy hemos perdido y hemos entendido tan tremendo, hemos perdido la reverencia cuando se habla de la cena, cuando el cuerpo de Cristo se reúne domingo tras domingo dentro de la iglesia y creemos que solo nos reunimos a escuchar un mensaje más. Cuando si nos reunimos cada domingo es como un cuerpo en Cristo y adorar al mismo Rey que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesús dijo, este pan que yo parto es símbolo de lo que van a hacer conmigo en la cruz del Calvario en unos momentos, dijo. Jesús dijo, este pan que yo estoy partiendo es mi carne, dijo, que será torturada por vosotros, dijo. En otras palabras, él estaba diciendo, así como se parte este pan, así como será torturado mi cuerpo, dijo, para salvación de ustedes y perdón de pecados, dijo el Señor. Y por eso los corintios no entendían eso. La copa está llena del jugo de la vid, dijo, esta es la sangre que yo derramaré. ¿Para qué se derramó la sangre? Para perdón de pecados, para libertar al hombre y limpiar al pecador. La sangre no fue derramada para nada más. Y hoy en día toman tan en poco la sangre preciosa de mi Señor, de mi Redentor, que la echan, hasta los gatos se la echan. Cuando la sangre de Jesús fue únicamente para perdón de pecados. Mira lo que dice Mateo, no pierdas ahí, por favor. Tómate un tiempo. Mateo capítulo 26. Y ahí vas a entender tú por qué Cristo derramó su sangre, por qué permitió que ese cuerpo fuera abolido, por qué permitió que lo escupieran, por qué permitió que meciaran su barba, por qué permitió que traspasaran su lanza. Fue por amor a ti, por amor a mí. Fue por amor. Mateo 26, verso 26 al 28. Mira lo que dice ahí. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Ojo con esto, lo bendijo.
Cuando tomemos los elementos de la Santa Cena, hermano, bendiga. Dé gracias por lo que Él hizo. Dijo, tomó y los bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Esto, iglesia, esto es mi cuerpo, les dijo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Quién puede beber la cena? Todos. El cuerpo de Cristo. Dijo, bebed la cena, ¿qué? Todos. Porque este es mi sangre del nuevo, ¿qué? Pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué se derramó la sangre de Cristo? Para remisión de pecados, para perdonar, para limpiar al pecador, al moribundo, al que rechaza a la humanidad, al que dicen que es lo peor. Cristo murió por él y a través de su sangre lo limpió y lo justificó. ¿Te das cuenta que es la Santa Cena? Dijo, mi sangre. Y muchos creen que el vino y el pan se convierten en el cuerpo de Cristo hoy en día. Y entre ellos, yo no tengo nada acá, voy a aclarar, no tengo nada en contra de la Iglesia Católica. Pero los católicos creen, cada vez que el cura levanta el pan y el vino, ellos creen que comen el cuerpo de Cristo. Cuando no es eso, eso no es. Ellos dicen que lo transforman, que ni sé qué. Es cada vez que ellos levantan, ellos creen que comen el cuerpo de Cristo. Mi pregunta entonces, ¿cada rato me como yo el cuerpo de Cristo? No, significa o simboliza que la cena del Señor simboliza es que recordemos que así fue hecho Él, partido por nuestros pecados. Otros creían que el pan y el vino es simbólico del cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que nosotros creemos conforme a la palabra. Es algo simbólico. No es que cada vez que tomamos la cena comemos el pan, nos comemos el cuerpo de Cristo y nos tomamos la sangre de Cristo. Eso no es así. Es algo simbólico que yo recuerdo lo que Cristo hizo por mí hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y por eso dijo, cada vez que ustedes coman este pan y beban de esta copa, háganlo en memoria de mí, como diciendo, recuerden lo que yo viví, que a través de la cruz ustedes fueron perdonados y lavados con mi sangre preciosa. Esa es la Santa Cena. Y hoy en día se toma la cena como por deporte, ni siquiera se bendice, ni siquiera se da gracias. La cena del Señor es una ordenanza que Dios dio a Pablo, al Cristo mismo, y dijo, yo no estoy enseñando, dijo Pablo, lo que yo quiera, sino lo que Dios me enseñó, dijo, lo que Dios habló. Pablo dijo, esto mismo les dijo a los corintios, les enseño que el día de la cena tengan respeto y cada vez que se reúnan entiendan que ustedes son un cuerpo en Cristo y son uno solo, dijo. Y entre ustedes, dijo Pablo, lo que yo veo y lo que yo escucho es divisiones, contiendas, murmuraciones, críticas. Peleaban por cosas secundarias ellos y se olvidaban el centro de la cena. Iglesia, tenemos que cambiar. Tenemos que entender que cada vez que nos reunamos en este lugar, nos reunimos como cuerpo de Cristo y aquí está la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, entonces todos sabemos cómo se llama el hermano. Sabemos que el hermano me va a pedir una oración, pero no es para yo divulgarla, murmurarla, sino que me pide una oración y yo y el Padre estaré orando por él. Pero no.
Somos agente 007. Escápese quien pueda. Iglesia, tenemos que cambiar. Mire, de por Dios, llevo fechas, días estudiando en esta palabra y dije, Señor, estamos mal. Y si Él viniera, ¿para dónde? Ahí sí diríamos qué camino cojo. Y solo hay uno, es Cristo, y la verdad es Cristo. Y a Él debemos de pegarnos en Cristo. No vino el Julanita, tal hermana o tal hermano, ¿le has llamado? ¿Sabes por qué no vino? Si yo le dijera, yo veo una persona que no ha venido 3 domingos. ¿Y sabe quién es? Pero si yo le preguntase, ¿la llamaron? No. ¿Por qué? Porque hacemos división dentro de la iglesia. Cuando usted debe conocerse el nombre del que está a su lado y el nombre de la que está a su lado. No para pelar cobre ni chismosear, sino porque ver si no vino este domingo, ay, la hermanita o el hermanito no vino. Tranquilo, Señor, ¿qué pasaría? ¿Qué estará pasando? ¿Estará enferma? ¿Estará enfermo? ¿Tendrá problemas, dificultades? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no vino? Ay, porque tenía pereza. Ay, hermana, que Dios la perdone. No, ore por ella. Eso nos falta a nosotros. Vamos aquí terminando. La cena del Señor es un recordatorio de la segunda venida de Cristo. O sea, cada vez que usted tome la cena del Señor, diga, Señor, yo aquí estoy diciendo, como diciendo, Maranata, Maranata, Jesús, ven pronto por mí, ven pronto por tu iglesia, ven pronto por mí. Es un recordatorio de la segunda venida de Cristo. Por eso Cristo dijo, beberás esta cena conmigo, pero no la volveréis a beber hasta que no esté yo con vosotros, les dijo. Y tantos ni siquiera saben, toman la cena, ni siquiera saben qué significa eso. Juan capítulo 14, por favor. Pero sí, vete a Juan. La cena es el recordatorio de la segunda venida del Señor. Y sabe lo más lindo que es que la misma palabra, el Señor dejó establecido la misma palabra para que nosotros podamos entender qué significa la cena del Señor. Juan 14, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y si me fuere yo os preparar el lugar, vendré otra vez, dice. Yo os tomaré a sí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice. Es un recordatorio de que Él vendrá. Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por usted, mi hijo, por su iglesia. Santo. Él vendrá por el cuerpo de Cristo, por su iglesia. Amén. Dele ese aplauso al Rey, hermano. Vaya al libro de Hechos, que es un recordatorio de su venida, segunda venida del Señor. Hechos capítulo 1, por favor. ¿Ya lo tiene ahí? Uy, me pasé. Hechos capítulo 1, verso 10 y 11. Mire lo que dice el Señor ahí. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que el Señor, que Él se iba. ¿Quién se iba? El Señor Jesucristo. He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, o sea, 2 ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, dice. Él vendrá. Eso significa la cena también. Cada vez que tomo la cena del Señor, digo: Señor, tú vendrás por mí. Ya sea ligera, ya sea próxima tu venida, y tu iglesia te espera. Él vendrá. Ya le dije, muchos dirán: pastor, ¿cada cuánto se toma la cena? No importa. El pueblo judío celebraba la Pascua cada año, pero no está establecido en la Biblia, ni dice cada día que cada cuánto se debe celebrar, sino que dice: hazlo cada vez que tomes la cena, hazlo en memoria de mí, creyendo y recordando lo que hice por ti en la cruz del Calvario. Y no solamente recuerda eso, sino que también recuerda que un día yo vendré por ti a levantarte. Ahora sí, verso 27 de 1 Corintios. 5 minuticos más. Si alguien tienen que linchar es al pastor. 5 minuticos más. Verso 27. Léalo, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo del Señor, de la sangre del Señor, dice. Del cuerpo y de la sangre. ¿Qué es indignamente? ¿Qué es tomar la cena indignamente? Dentro del pueblo de Dios, Pablo les dice: cualquiera que tome la cena, les dice, indignamente. ¿Y qué era indignamente? Todo lo que se estaba viviendo dentro del pueblo de Dios, de la iglesia Corintios. ¿Qué era indignamente? Pecados sexuales, divisiones, borracheras. El hijastro se acostó con la madrastra. Los hermanos demandaban a los otros hermanos en pleitos en los juzgados. Eso todo está escrito en la palabra. ¿Quieres verlo dónde? Ve ahí atrásito a 1 Corintios capítulo 5. Vuélvete ahí atrás. ¿Qué había? ¿Qué sin tomar indignamente? Pecados sexuales, fornicación, adulterio, la murmuración, el chisme, la división. Mira lo que dice 1 Corintios 5:1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación, y la tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, dice. Tanto que que alguno tiene la mujer de su padre, dice. O sea, la hijastro se llegaba a la mujer del papá. Verso capítulo 6, verso 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, dice, cuando tiene con algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos, dice, y no delante de los santos? ¿Qué era? Tenían un problema y lo primero que iban y los demandaban, pero nunca corrían. Dijo: eso es indignamente. Cuando dice en el verso 27 de 1 Corintios capítulo 11, verso 27, parte B, lee esa parte. Dice: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa esto? Será culpado del cuerpo significa que sería contado con los que mataban al Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo el Señor ahí en la palabra. O sea, si ustedes toman indignamente, dice, ustedes también serán contados con aquellos que mataron al Señor. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Terminando. ¿Cuándo bebemos la cena del Señor indignamente? Cuando la cena del Señor se toma con amargura. Cuando hay odio en el corazón y no se ha perdonado. Eso es indignamente. Dice la Biblia:
Cuando traigas la ofrenda al altar, dice, si tú tienes algo en contra de tu hermana o tu hermano, deja la ofrenda en el altar, dice, ve y busca a tu hermano y ponte a paz. Ponte a paz. Hermano, si en el momento de la cena hay algo que de pronto usted discutió con su esposa o le dio pata, yo qué sé. Hermano, antes de tomar la cena, levántese y pídale perdón. Si tiene algo en contra de una hermana, un hermano, pídale perdón y tome la cena. Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Qué más es? Dice, tener indignamente es cuando mantenemos una actitud rebelde contra Dios. Eso es indignamente. Y la cena no es cualquier cosa. Escuche esto. Versos 28 al 32, terminamos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo, dice. Por lo cual, ojo con esto, míreme. Aquí vienen consecuencias de beber la cena indignamente. Por lo cual, dice, ¿qué dice? Por lo cual hay muchos enfermos, les decía Pablo dentro de la congregación, y muchos debilitados entre vosotros. ¿Qué quería decir? Cuando dice muchos débiles entre vosotros, dice muchos débiles en la fe entre vosotros, dice. Pablo está hablando de eso. Ahora no quiere decir que de pronto, ay, yo estoy enfermo es porque tomé la cena indignamente nomás. Por eso dice Pablo, examínese cada uno. Cuando la palabra dice examínese, está diciendo pruébese usted cómo está. ¿Cómo está usted cada vez que está delante de Dios? Cada vez que va a tomar la cena, ¿cómo estamos delante de Él? Pruébese. Si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre. Vaya al Señor y pida perdón y reconcíliese con aquel que ofendió y lastimó. Y tome la cena. ¿Y sabe qué ha puesto Satanás? Un argumento que ha puesto en la iglesia y que ha condenado a la iglesia Satanás es que porque se discutió con la esposa esa noche, o de pronto tuvo un roce con el hermano y no le pide perdón, entonces le dice, no, usted no puede tomar la cena. Recuerde que usted peleó con él, no puede. No, hermano, pare eso al diablo y dígale, no, yo voy a levantarme y voy a pedirle perdón a mi hermana y voy a tomar la cena, Satanás. Porque la cena es para todos los santos, dice. Termino aquí. Qué bendición. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cena y se acercó, ¿por qué les dice pruébese? Examínese cada uno. Cuando el Señor Jesucristo estaba dando la cena, estaban sus discípulos y les dice antes de darle la cena, uno de ustedes me va a entregar, le dice. Mira aquí esto. Uno de ustedes me va a entregar, le dice. ¿Y qué hicieron los discípulos? Empezaron a probarse a sí mismos. Ellos mismos empezaron a examinarse. ¿Y qué decían? ¿Seré yo? ¿Seré yo, la? Pedro, ¿seré yo, Tomás? ¿Seré yo? ¿Y por qué dijo el Señor no tomen la cena indignamente? Y cuando ahí se levanta, cuando todos se probaron, todos se examinaron y dijeron, ¿seré yo? ¿Seré yo? Se estaban probando a sí mismos. Se levanta este amigazo Judas. ¿Seré yo, Señor? Y le dijo, claro, tú eres. Tú no puedes participar de la cena. Ve y haz lo que debes hacer. No pudo participar Judas de la cena porque estaba indignamente. Dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer, le dijo. Y fue Judas y le dio un beso en la mejilla.
y lo vendió. ¿Cuántas veces hemos vendido al Señor nosotros? Con nuestra rebeldía, con nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Por eso dice, pruébese cada uno de ustedes. Y ahí dice que vienen 3 tipos de consecuencias: enfermedad, otros débiles en la fe, y dice otros duermen ya. Habla de muerte física. Mis amados, debemos probarnos cada día lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cierra tus ojitos. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.